Buenas tardes a todos, soy Claudio González del curso de Masterado en Educación. Quisiera mencionar que que la educación es la forma de cambiar y mejorar a una persona o sociedad. Estamos en el Masterado de Educación, somos la élite en nuestro país. Por lo tanto, tenemos que entender cosas básicas de la educación. Este módulo es de currículum, considerando la ética, valores y ambiente. El objetivo de la vida es la felicidad, autosuficiencia, tener recursos. Y educación es la forma de aprender, de llegar a saber mediante recursos. Estos recursos son el currículum. El currículum es el listado de ítems que forman a la persona para que sea profesional en determinado ámbito. En cuanto a la elaboración del currículo, se ve el objetivo que se quiere conseguir, dentro del cual el contenido acorde a lo necesario lo estudiamos principalmente en cuanto a conocimiento, que es lo que más se estudia. Y otros aspectos son las curiosidades, el proceso investigativo y las habilidades en la práctica del alumno, dentro del cual se incorporan otros ítems como es la ética y los valores. Debe ser considerado porque forma parte de la sociedad. Pero hay algo más que es muy importante y tiene que formar como parte estructural de la preparación del currículo, que es la actitud. La ética y los valores lo hacemos en cierta forma pensando. La actitud es lo que somos y hacemos sin pensar. En ese sentido, existieron sociedades, personas, cuya actitud les hizo sobresalir en muchos sentidos. Alemania, en 1920, perdió la Primera Guerra Mundial. 20 años después, estaba en condiciones de pelear otra guerra mundial. En 5 años, volvió a perder la Segunda Guerra Mundial. 10 años después, de una ruina, de una devastación, destrucción y un montón de multas establecidas, en 10 años volvió a ser potencia. Hoy nosotros, si vemos un producto y lo vemos Made in Germany, la gente no duda de la calidad de ese producto. Es muy distinto a ver Made in Taiwán, Made in China o Made in lo que sea. Entonces, esto se consigue con la actitud de las personas o de la sociedad que elabora eso. La educación es la base. Para la educación lo fundamental es el recurso que se asigna a dicho concepto. En ese sentido, hay un pequeño país que es al extremo sur de Malasia, se llama Singapur. Tiene una población prácticamente similar a Paraguay, con la diferencia de que su territorio es 600 veces más pequeño y no tiene recursos naturales, no tiene ríos, minas, no tiene nada, que su tierra prácticamente en gran parte es montaña, no puede cultivar, recursos no tiene. Cuando se independizaron, vieron qué podían hacer para mejorar y dijeron la cabeza de la gente, lo cual la forma de utilizarlo correctamente es mediante una educación de calidad. La UNESCO, a partir de los años 60, ya empezó a recomendar 10% de los recursos destinarlo a la educación. Paraguay tenía
en las primeras épocas de Stroessner tenía 0,5, 0,6 o 7% de educación. Stroessner lo elevó a 2%, 4 veces más prácticamente. Inmenso fue el cambio, pero en ese mismo momento, en Singapur, dijeron, no lo vamos a hacer 10%, vamos a hacer 15% de recursos, y lo aplicaron 15%. Aplicar 15% en mejoras para la educación hace que el cambio en una sociedad sea inmensa. Vemos, al principio éramos similares, Paraguay, Singapur, Brasil, México. Tenemos en nuestro continente, en Latinoamérica, Brasil y México como élites de la educación. Pero de nuevo, son profesionales. ¿Qué les falta entonces para ser tan ricos como Estados Unidos o Singapur? Les falta ese aspecto que estaba mencionando, actitud. Y no se está enseñando. Nosotros tenemos que enseñarlo. Y tenemos que traer, si es necesario, expertos de otros lugares para que nos enseñen la actitud. Porque sin eso no vamos a poder hacer una sociedad de calidad y estar bien desarrollado. En el mundo hubo cambios. Dentro de esos cambios tenemos el cambio mismo en Estados Unidos. En la década del 60, cuando John F. Kennedy encontró que la UNESCO recomendaba mejorar la educación, y ahí en ese momento Estados Unidos empezó a mejorar su educación. Singapur también empezó a mejorar poco después. Y por eso John F. Kennedy tenía un plan de alianza para las Américas, algo por el estilo, dentro del cual la idea era mejorar la educación en el continente americano para que seamos mejores. Ellos mejoraron en serio. Aparte, tomaron otro aspecto que es fundamental, que forma parte de lo que estaba mencionando en cuanto a actitud, que es la corrupción. La corrupción es algo terrible. Es algo terrible que para vencerlo, el fundador de Singapur dice: si quieres derrotar a la corrupción, debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares. Lee Kuan Yew. Por medio de ese recurso, logró que Singapur sea honorable, respetado y sea una sociedad rica. Si en 1965 éramos iguales, hoy Singapur es, según los datos del Fondo Monetario Internacional estimado para 2017, dentro del cual podemos verlo en internet, tenemos que Singapur está en el tercer nivel de riqueza del planeta. Estados Unidos está en el 10º y Paraguay está alrededor de la posición 120. ¿Qué les hace diferente? ¿Por qué nosotros, que tenemos 6,5 millones, ellos tienen 5,5 millones de habitantes, ellos 6,5 millones, no podemos ser el centro de comercio de toda Sudamérica? Ellos son el centro de comercio de todo Asia. Ese pequeño país de 5,5 millones de habitantes tiene el mayor puerto del mundo actualmente, de mayor movimiento de container y cargas. ¿Cómo lo consiguieron? Por su honorabilidad. La honorabilidad se consigue con actitud, la misma cosa que los alemanes. Y si no incorporamos ese aspecto en nuestra educación, vamos a estar igual que Brasil y Alemania, un poco mejor en cuanto a conocimientos, pero no vamos a tener lo que tenemos que tener en cuanto a recursos. Brasil lo tenemos un poco más, Brasil y México lo tenemos un poco más que nosotros, pero no son como Singapur, que sí tienen actitud. Entonces, algo fundamental que incorporar en nuestro currículo, que ni se está pensando actualmente, es la actitud, que debe ser parte integrante del sistema. Muchas gracias. Feliz Año Nuevo.